bienvenidos una vez más a la Escuela Latinoamericana de Trombón. Esperamos que se encuentren muy bien. Pues ya nosotros acá en una nueva actividad de esta semana, pues súper contentos con el invitado que tenemos el día de hoy. Está el maestro Francisco Blanco, pues estará conversando con nosotros desde su formación, todo el trayecto, lo que ha sido su carrera, su formación, experiencias laborales con el trombón hasta el día de hoy. Un gran trombonista bajo venezolano, muy reconocido, actualmente radicado en Alemania, pues este maestro Francisco Blanco. Aprovechamos antes de hacerle el recibimiento al maestro Francisco, que ya está en línea, pues bueno, los invitamos a que esta transmisión la pueden compartir como video en grupo desde sus perfiles. Y bueno, saludos a los que están allí en Instagram también. Los invitamos a que se sumen al Facebook para que puedan disfrutar en pantalla completa de esta entrevista con el maestro Francisco Blanco. ¿Okay? Les recordamos también que en YouTube tendremos actividades durante toda esta semana en YouTube Live, y para poder disfrutar de estas actividades, simplemente suscribirse y compartir, si desean compartir también para que otros se suscriban, pues bueno, estará fenomenal que puedan ayudarnos en este sentido, ¿ok? Esta semana, bueno, tenemos varios invitados de distintos países. Tendremos digamos, como todas las semanas, pues actividades variadas, ¿sí? Y bueno, ya tenemos al maestro Francisco Blanco en línea. Les recuerdo que pueden compartir esta transmisión como video en grupo. También nos pueden informar o hacer alguna seña o algo así, si ustedes nos escuchan bien allí donde estamos. A ver, estoy chequeando acá el micrófono porque no sé si todos me escuchan. Me parece que me llegó un mensaje acá como que hay problemas con el audio, no sé, pero me verifican ustedes, por favor. Bueno, creo que estamos bien. Acá yo estoy chequeando y estoy bien. Así que bueno, nada, ya tenemos al maestro Francisco en línea. Así que esperamos que esté ya conectado para poder ingresar con él a comenzar la entrevista. Aquí estamos ya con el maestro Francisco Blanco en línea, quien ya está en línea con nosotros. Bienvenido, Francisco. Gracias. ¿Cómo está, Alejandro? Todo bien, excelente. De verdad que, bueno, para mí un placer y un honor poder tener como invitado a este gran trombonista venezolano, uno de los grandes exponentes del trombón bajo en Venezuela y en Latinoamérica. Pues bueno, nada, toda mi admiración para Francisco como músico, como trombonista. Pues bueno, nada, un placer y un privilegio poder tenerte aquí, Frank. Muchísimas gracias. Bien, bueno, chicos, les recuerdo que pueden compartir esta transmisión como video en grupo desde sus perfiles, y de esta manera llegará a mayor cantidad de trombonistas. La entrevista, al que no pueda verla completa, les recuerdo que quedará grabada allí en el muro de Facebook de la Escuela Latinoamericana, y una media hora después, o 40 minutos, o lo que tarde el internet en subirla a YouTube, estará disponible la entrevista en YouTube. Así que bueno, nada, bienvenido nuevamente, maestro Francisco Blanco, y como a todos los artistas que tenemos de invitado en la Escuela Latinoamericana, pues bueno, la primera pregunta pues es, ¿quién es Francisco Blanco? ¿Por qué decidió dedicarse a la música? ¿O cómo llegó al mundo de la música? Si esto viene de familia o no. Y bueno, ya usted nos contará desde sus inicios. Bienvenido, maestro Francisco. Muchas gracias. Espero que todos estén muy bien. Muchos saludos a todas las personas que estén conectadas. Mis inicios de la música vienen a que mi papá es percusionista. Mi tío también estuvo en un coro, mi abuela también. Entonces sí, ya se venía por ahí como que la música ya venía de familia, ¿no? Como tal. Sí, lo más cómico de todo esto es que yo quería estudiar percusión primero, fue lo primero que escogí porque mi papá tocaba percusión, pero resulta que en el núcleo no había profesor, entonces después quería escoger el violín como algún instrumento de cuerda, y mi papá me dijo directamente o trompeta o trombón. Pues bueno, Entonces, digamos que fue inteligente.
Entonces, cuando llego al núcleo, eh, el núcleo de Guatire, ¿no? Del sistema, trabajaba en una parte de lo que era la cárcel en el Rodeo. La cárcel tenía un teatro, entonces eso todo estaba con seguridad y todo, entonces nosotros teníamos como que una parte de ahí y me encuentro con el maestro Charry y yo era una persona extremadamente flaca, con poca contextura, entonces tú eres el que vas a escoger el instrumento. Entonces, Charry veía como que ya yo directamente lo que miré el trombón, porque sí me pusieron el trombón y la trompeta, ¿no? Yo decía, esa es la opción que tengo. Miré la trompeta y miré el trombón, entonces yo digo, no, yo quiero el trombón. Y Charry, el maestro Charry, no, con mucha carcajada, ja, 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 porque realmente el trombón era un Yamaha simple y yo casi que llegaba a la mitad del instrumento. Eso fue cuando yo tenía 9 años, en diciembre casualmente, yo cumplo años el 18 de diciembre, entonces también fue muy cómico porque llegamos a la primera clase y él me dio casi que la última semana de diciembre de la clase y solamente me enseñó a tocar el si bemol. Entonces yo estuve tocando desde diciembre hasta la primera clase de enero solamente el si bemol, que era lo único que sabía, que me había explicado así. Ya. Bien, y ahí, bueno, ya que una vez que comenzaste con el trombón, digamos, ¿cómo fue? O sea, sí, a ti desde un principio, ¿te gustó en lo que comenzaste a hacer esos primeros si bemol? ¿Sí te convenciste en un principio de que iba a ser tu instrumento o lo dudaste, quisiste probar algún otro? No, me convencí completamente. En lo que yo vi el instrumento, vi que deslizaba la vara y todo esto, dije, no, esto es perfecto. Ya, y siendo, digamos, y siendo tan, en ese momento de poca contextura, como ya lo dijiste, digamos, bueno, estaba el tema de la vara, puesto que era un trombón sencillo, ¿no? El Sí, primero que tomaste, ¿no? Estaba el tema de la vara, quizás cuando viste otros trombones un poco más grandes, pensaste en algún momento que se te iba a complicar un poco respecto a la contextura que tú tenías y el no, funcionamiento del trombón. no, no, jamás, jamás pensé de que iba a tener algún tipo de dificultad porque verdaderamente me gustaban los instrumentos. Era muy cómico porque nosotros recibíamos clases en el estacionamiento. Entonces estaba como que los tres carros estacionados en, 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 en el sitio, ¿no? Donde recibíamos clase. Entonces yo me guiaba en mi clase debajo de una matica, porque estaba el carro el vehículo de Charlie, mi maestro, ¿no? Claro. Y al lado estaba mi compañero que sí, Antonio Emilio, que tocaba el corno y una trompeta a lo mejor en la otra esquina. O sea que los tres instrumentos en la clase, cada quien escuchaba lo que estaba sucediendo. Pues no, el distanciamiento no era fuerte así, sino que se escuchaba todo. Y no, yo veía el corno y la trompeta y decía, no, me quedo con el trombón. Bien, ¿y cómo fue esa, digamos, cómo fue ese transcurso o de semanas o de meses que fuiste sintiendo o fuiste avanzando en el transcurso de las clases? ¿Cómo fue o de repente cuánto tiempo real duraste con ese primer instrumento hasta que pudiste acceder a otro, quizás con transpositor en este caso? Mira, para mí es muy importante como que la gente sepa más o menos la historia. Después que estuvimos en ese sitio, ninguno nos imaginábamos en la vida que iban a donar una casa en Guatire, una casa muy grande, que con estacionamiento, por supuesto, una casa súper cómoda, por decir para nosotros como una quinta, pues, así se en Venezuela. Claro. Y de repente nos dicen que hay una mudanza de núcleo y bueno, eso fue una felicidad para nosotros plena, ¿no? Que donaran al sistema esta casa.
Y bueno, ya ahí comenzaron las clases como que con más exigencia y llegó muchísima más gente de Guatire que a lo mejor no podía llegar porque quedaba un poquito apartado el núcleo y no era así de fácil llegar. Entonces, de repente esa casa estaba llena de muchísimos músicos, ¿no? Y casualmente, como somos los trombonistas, otra vez nos enviaron a la parte de atrás de la casa, que no tenía techo, con las dos maticas al frente también. Y ahí es bueno, empecé a recibir las clases con el maestro Eduardo Echarri, que trombón bajo de la Bolívar. Este, por supuesto, era muy interesante porque desde el principio fue el trombón bajo. Yo tenía el trombón tenor y veía a un maestro llegar con un trombón bajo que tenía dos rotores y yo decía, uy, pero y que sonaba también muy distinto a lo que era el tenor, ¿no? Claro. Por supuesto yo quería un trombón con transpositor, pero eso duró como unos 5 años, puedo decir, 4 años, en, en que me cambiaran el instrumento. Ya, ya, pero eso fue en el mismo núcleo, ¿no? Donde te hicieron En, ese primer cambio. exactamente, en el mismo núcleo, por supuesto, todos los amigos míos de la orquesta sabían que yo tenía una extensión para poder llegar a la séptima, que lo Claro. compré en una tienda en Caracas, porque estaba haciendo todos los ejercicios hasta sexta. Ah, perfecto, ya entiendo. Sí, 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 entonces, bueno, sí supimos de eso, de esa extensión. sí, entonces ya con la extensión sí trata de manejar todo un poquito más hacia la séptima posición. Ya. Y bueno, ya en ese avance, digamos, ya un poco más hablando más hacia adelante, aparte del núcleo, ¿en qué otra ya, en esos primeros años de formación con el instrumento, en qué otras actividades participaste? ¿Participaste de algunos seminarios, de algunas otras actividades pertenecientes al sistema, por supuesto, pero que no sean propias del núcleo? Cuando venía el cambio de instrumento, que realmente cuando yo comienzo a recibir clases, llegó un momento tal que yo quería tocar trombón bajo. Entonces se le complicó la cosa al maestro de Charry porque yo le decía, no, quiero un trombón bajo, quiero un trombón bajo, quiero un trombón bajo. En esa época no existía una persona en Venezuela que tuviese menos de 17 años que tocara trombón bajo. ¿Y Como al por qué? maestro, ¿Pero por qué digamos, tuvo que ver que Charlie fuera tu maestro o por qué ese gusto para querer tocar el trombón bajo? yo creo que tuvo que ver realmente yo el encuentro que cuando comencé a recibir clases que nunca había el tenor. Y entonces mi oído estaba completamente acostumbrado a ese nivel profesional, era escuchar un trombón bajo. Ya, Cuando me cambian de trombón, este, yo recibí el trombón, pero yo quería realmente era un trombón bajo. Entonces, tranquilo, que eso te queda todavía estaba con el tema del tamaño y todavía muy flaco, ¿no? Y él me dice, tranquilo, que todavía ese instrumento es muy grande para ti. Hasta que sí cumplí los 16 años, él me dice, ten calma. Y él me hizo como regalo, fue a partir de los 15, un año antes, creo yo recibí la clase con su trombón. Entonces yo tocaba el trombón bajo nada más los sábados. ya, ok. Esa era la oportunidad que tenías más cercana de tomar un trombón bajo. Exactamente, sí, así era. Ya. Y luego, bueno, ¿cuánto tiempo transcurrió de ahí hasta que participaste en una primera audición para integrar otra orquesta que no fuera la de tu núcleo?
Bueno, yo audicioné a la Nacional Infantil de Venezuela creo que unas 3 veces. Y de repente de esas 3 veces, como una noche, 2 noches antes, llamaron a la casa y me invitaron al primer seminario de la Nacional Infantil de Venezuela. Recuerdo que mi mamá tuvo que Pero acomodar como todo tenor muy o como bajo directamente. como tenor. Ok, Muy rápidamente todo. Recuerdo cuando llegamos como unos 5 trombonistas distintos a los que ya los 5 trombonistas de planta. Y ya. fue muy Y cómico. solo como para, o sea, eso lo sabemos nosotros los venezolanos, pero para las personas de Latinoamérica que nos están viendo, recuérdanos un poco cuál era esa fila, quiénes integraban esa fila en ese momento que te invitaron a tocar con la Nacional Infantil. Sí, el primer trombón era Pedro con Melissa, Pedro Carrero, Melissa Sánchez, Pero, Mayerlin Carrero, Edgar García, Alexander Medina y creo que el otro trombón bajo era Jorge Moncada, que también era de Guatire. Ya él ya. llevaba tiempo ya, O sea, los bajos pero, eran Rorro y Moncada, ¿no? ajá, exactamente, Jorge Moncada, sí. Ya. Entonces, Y entonces, ah, ok, perdón, disculpa. ajá, no, entonces cuando llego a la primera clase, ¿no? Como que al primer taller, este, muchísimas personas conocemos al maestro Antoine Dudamel, ¿no? Él Claro, llega y dice, buenos días, este, tú y tú y tú, fuera. Y nos quedamos los nuevos. Y libró a la plantilla que estaba ya fija. a la que ya estaba fija, exacto. Sí, y esa fue la primera mañana que tuvimos, no sé, haciendo escalas, forte, piano, estacato, ligado, de todas las maneras, como 3 horas seguidas. Y Ya, fue mi primer encuentro con el maestro Antoine Dudamel. perfecto. Bueno, que en paz descanse el Que maestro en paz Antoine descanse, Dudamel, que es claro que sí. una persona que ha sido muy reconocida por la formación de grandes trombonistas en toda Latinoamérica. Él duró, bueno, para los que no saben, el maestro Antoine pues duró una gran cantidad de años en Venezuela trabajando con el sistema y bueno, pues se consideró como uno de los talleristas más de los mayores de los mayores talentos como tallerista y que nos enseñó a muchos de nosotros de las siguientes generaciones a trabajar, a hacer un buen trabajo de fila, ¿no? Como ya lo acaba de comentar el maestro Francisco, pues bueno, esa fue su primera experiencia dentro de un taller de fila con el maestro Antoine Dudamel, que era pues tremendo. Perdón que interrumpiera acá, Francisco, pero No hay era ningún problema. importante que la gente sepa la labor que para nosotros los venezolanos significa lo que hizo por muchos de nosotros el maestro Antonio Duhamel. Y bueno, siguiendo ya con esta experiencia, ¿cómo te fue? Alejandro, O sea, o cómo, ajá, ajá, un segundito. Me faltó Alejandro Díaz en la fila de trombón. creo que era el más Disculpa. pequeño, ¿no? No, no, bueno, sí, yo soy contemporáneo con él, exactamente. Sí, o sea, ustedes dos eran los menores de la fila en edad, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Bueno, aprovechamos que está allí, creo que está viéndonos Alejandro, también, bueno, Lisandro Laya, ahí está Layita, saludos. Sebastián Cifuentes también está allí con nosotros, un saludo también. Está Joel Calafat, de un gran, siempre está en las transmisiones de la Escuela Latinoamericana, el maestro Francisco Alanis desde Chile, está a Luiger, que también es de Guarenas Guatire, del núcleo de Ah, Guarenas Guatire, y está acá en Argentina. Está como trombonista abajo también, te envía saludos y bueno, y pare de contar, perdón que no los mencione a todos, pero si no duramos toda la tarde acá en esto. Y pues bueno, en este sentido, para seguir con la conversación, Frank, ¿cómo fue, digamos, cómo fue esa experiencia, aparte de lo que ya nos comentaste, cómo consideras tú, cómo te sentiste tú en esa primera experiencia dentro de la orquesta, como invitado dentro de la Orquesta Nacional Infantil de Venezuela?
Bueno, cuando yo llego, muchísimo antes de eso, por supuesto, el sueño de cualquier músico era entrar a esa orquesta. Este, con el núcleo de Guatire nosotros habíamos viajado a Los Teques a escucharla y eso fue una impresión para mí, ¿no? Eso fue, yo estudié el doble o el triple después que escuché ese concierto, ¿no? Realmente. Este, y ¿Y te acuerdas qué entonces, repertorio hiciste? sí, el primer repertorio que hice fue la segunda de Mahler, el último movimiento. Ah, nada más y nada menos. Sí, sí. Por supuesto, yo encontrarme con esa obra y con todo el nivel y fue un reto para mí, ¿no? Totalmente. Claro, no, por supuesto. Pero yo había entrado como trombón tenor, pero ya yo tenía, o sea, yo quería demostrarle al maestro Antoine que yo quería tocar trombón bajo y todo eso, pues. Y ahí es donde Ya, viene otro cuento que es muy cómico. bueno, lo escuchamos. Porque llegamos a un taller un día y Alejandro tocaba el trombón bajo en ese momento. Y Ya, entonces de repente pasaron a mí me pasaron del tenor al bajo y a Alejandro lo pasaron para el primer trombón, pero Alejandro como que no estaba muy feliz, como que no quería y en ese momento le gustaba tocar trombón bajo. Pero a partir de ese momento no se decidió seguir en el tenor totalmente, ¿no? Le comenzó a ir ok. muy bien con el tenor y se sintió cómodo, pienso yo. Y bueno, ahí es donde viene la primera oportunidad mía de yo tocar el trombón bajo en orquesta y por supuesto lo hacía con un trombón tenor. Ya. Bien, o sea, entonces comenzaste dentro de la orquesta tocando con un solo transpositor en este caso. Sí, y mi compañero, que era Alexander Medina, tocaba con un barítono, tampoco llegaba a tener todavía no había en orquesta un trombón bajo como tal, con los dos Ya, rotores, pues. ya, perfecto. Bien, y ya más adelante, a partir de ahí, ¿ya la invitación fue permanente o tuviste que hacer una audición más adelante No, la, para la entrar ya invitación, en el plantel fijo? sí, sí, la invitación fue permanente. Ya, y a partir de ahí, bueno, viajar y a conocer este repertorio y a conocer el mundo, ¿no? De la mano de la orquesta. Cuéntanos un poquito a esa edad, ¿qué países que recuerdes tuviste la oportunidad de visitar con la Orquesta Nacional Infantil? Bueno, mi primera gira fue en el año 2000, fue acá a Alemania. Okay. Tocamos en la Expo de Hannover, aquí en Alemania. Ese, por supuesto, fue como que mi primer encuentro con Europa, de salir y todo esto. Y bueno, te podrás imaginar una persona que no tenía, nunca había viajado, nunca me había montado, tenía la experiencia de lo que era montarme en un avión, nada, tenía hasta miedo me daba, ya mis compañeros sí estaban acostumbrados, pero yo no, que tenía mucho más tiempo que yo en orquesta, pero yo no, no, ni tenía ni idea que era el frío, nada en absoluto, y bueno, ese fue como la primera vez que me encontré con todo lo que es este mundo, ¿no? De esta parte del mundo. Ya. Y en ese momento, ¿quién dirigía la orquesta? Este, ¿Quién era el director Y de la orquesta como tal? en ese momento ya Gustavo Dudamel, maestro Gustavo Dudamel era el director. Ya, perfecto. Sí, ¿Y cómo fue, digamos, como para un niño de esa edad, este, cómo fue conocer y estar siempre a la vista del maestro José Antonio Abreu que él estaba en todos los ensayos, estaba en la gira? Para ti, ¿cómo fue esa experiencia de tener esa presencia del maestro Abreu muy cercana? aparte de tener ya la admiración, ¿no? De lo que estar el director y al lado tener el maestro sentado, aparte de la admiración, era un reto para nosotros, porque el maestro estaba pendiente, por supuesto, de toda la fila, de todo lo que sucedía con el score. Ya, Este, era como una responsabilidad fuerte ya a esa edad, ¿no?
tener que encontrarnos con el maestro y entonces siempre se trabajaba muchísimo. Habían como 23 trompetas, 16 cornos y 10 trombones y tardamos afinando como 15, 20 minutos, uno por uno. Era muy Increíble. cómico con el maestro Antoine también eso porque bajo, bajo, alto y así iba instru- instrumento por instrumento, pero realmente era como que, wow, como que ya llegar a la orquesta y que tú tanta gente, ¿no? Desde después de que yo estaba en la terraza del núcleo a llegar a 16 contrabajos, 20 chelos, o sea, era Sí, como un sueño, ¿no? claro. Pero Claro. también a Y esa ya, edad tampoco uno sí, se te- adaptaba también a esa edad pienso que uno se adapta muy rápido a todo, entonces por otro lado uno lo veía como que muy normal, ¿no? claro, claro. No teníamos la conciencia ahorita de lo que era una orquesta grande, ¿no? Que muchas orquestas que no pueden tener una plantilla así de grande, ¿no? Claro, así es. Y bueno, vamos a ver un video de una de las agrupaciones de las cuales perteneció Francisco, que por supuesto más adelante vamos a hablar un poco de eso, que es el ensamble de trombones Simón Bolívar. Vamos a ver un fragmento de lo que fue el trabajo de este ensamble, donde tuvo su participación también Francisco Blanco. Y bueno, le dejamos una pregunta al maestro al aire para que la conteste después del video. Este, ¿Cómo fue esa primera vez o esa experiencia al momento que conoció a Ben Van Dyke en Venezuela? Así que le dejamos esa pregunta y vamos a ver un poco del trabajo del ensamble de trombones Simón Bolívar, un video, un video sencillo tomado de un dispositivo instantáneo en el momento, seguramente. Bueno, pues nada, increíble la, la, la musicalidad de este ensamble, a pesar de la calidad del video, puesto que es un video del momento, ¿no? No fue una grabación espontánea, pero ustedes pudieron escuchar un poco de la calidad de eso. Vimos al maestro Francisco, en este caso, ejecutando el trombón con trabajo, ¿no? Y ya antes de tomar el punto de lo que fue este ensamble de trombón Simón Bolívar, antes hay más historia. Por supuesto que estamos resumiendo un poco, porque si nos ponemos a contar cada punto de la historia de Francisco Blanco, pues bueno, podemos durar hasta mañana, de este joven maestro y con tantas experiencias que ha vivido dentro de su formación en el sistema. Dejamos una pregunta antes del video. Sabemos que, bueno, en Venezuela era muy característico el recibimiento de grandes maestros de todas partes del mundo, de cualquier instrumento, ¿no? Pero Venezuela tuvo la fortuna en ese momento, hace muchos años, de tener siempre la visita de maestros de lo que nosotros llamamos héroes del trombón, una gente que nosotros pensamos que son, bueno, entre los mejores trombonistas del mundo, pues pudieron visitar a Venezuela. Y uno de estos fue Ben Van Dyke. Casualidad, bueno, yo tengo un DVD que de aquel entonces que el sistema nos facilitaba de los seminarios a veces todo lo que es grabado en un DVD. Y por allí lo debo tener, que fue el seminario con el maestro Ben Van Dyke. ¿Cómo fue la experiencia para Francisco Blanco, y un enamorado del trombón bajo, conocer a Ben Van Dyke? Bueno, el maestro Ben Van Dyke, héroe del trombón bajo, ¿no? Todos tenemos como referencia en las grabaciones, o necesitamos escuchar algo, buscamos al maestro Ben, ¿no? Por supuesto, la primera clase fue muy impresionante, ¿no? De primero, cuando sacó el instrumento y vimos ese instrumento, ya tenía la campana Cut Bell, la tenía cortada. Y ya era la Este, campana de San Roscable. sí, el estuche era como un estuche de fagot, por poner un ejemplo. Era muy finito. Sí, sí era de madera, ¿no? Pero ya utilizaba ese estuche y nosotros, wow, eso fue como amor a primera vista con el instrumento, ¿no?
Después, el primer día, los ejercicios de respiración, la manera de dar la clase, eh, hasta que el maestro agarra el instrumento y ya comienza a tocar un poco. Por supuesto, la sonoridad, sus notas graves que son características, son muy impresionantes, ¿no? Sí, fue como un sueño hecho realidad, pues para mí. Escuchar al maestro Ben hasta que pude tocar para él. Y fue una de las primeras experiencias de tocarle a un maestro de trombón bajo como tal. Y fue una felicidad porque fue un seminario que no era un trombón tenor, sino un trombón bajo. Entonces, él también trató muy especial a los trombones bajos y bueno, todos los muchachos nos sentimos muy felices de poder compartir y aprender del maestro, ¿no? Como tal. Claro. ¿Y recuerdas qué le tocaste al maestro? ¿Qué obra le tocaste en la clase que tuviste la oportunidad? Sí, creo que tuve la oportunidad de tocar dos veces, toqué el Lebedeff y el saxo. Fue la primera persona que le toqué Ok, ese concierto como tal, el trombón bajo. ya. Sí. Y bueno, ¿y qué perspectiva, digamos, o qué anécdota recuerdas tú, o qué te quedó grabado de esa visita del maestro Ben Van Dyke a Venezuela? Primeramente, el tipo de persona, ¿no? Del nivel que tiene como trombonista, pero también como ser humano. Es realmente un ejemplo para nosotros, ¿no? Los trombonistas. Y lo segundo que me gustaba muchísimo era una obra que tocábamos con un quinteto, que no recuerdo ahorita, ¿no? Yo tocaba la parte del sexto trombón y como que acompañaba, que era como un poquito de jazz, tenía un poquito de jazz. Y bueno, por supuesto, los graves del maestro, eso marcó en mí. Yo decía, wow, no puede ser posible que el maestro toque unos graves así. Y no tenía ni idea en ese momento cómo tocaba el trombón con trabajo. Que después me di cuenta que era el doble cuando agarraba el trombón con trabajo. Ya, ya, pero a ese entonces ya habías tenido la oportunidad de tocar en algún momento el trombón con trabajo. No tenía ni idea. Ya. Yo, Bueno, y yo conozco, justamente justamente de ese punto del trombón con trabajo, pues bueno, en Venezuela nosotros supimos que hubo la visita, en un seminario donde se trabajó mucho esto del trombón con trabajo, que tuviste la oportunidad de contar con la visita de Javier Colomer. sí, sí, sí. Bueno, te quería contar un poco de Ya, ya. cómo escuché el instrumento como tal, ¿no? Y fue con el German Brass. Mi amigo Lewis Pantoja, compañero de vida, él se compró los discos del German Brass y estábamos en la época de los Discman, ¿no? Claro. Y él ponía el disco, entonces yo era mucho menor que Lewis, entonces yo lo fastidiaba, por favor, préstame el disco. Y él no me prestaba el disco, él me ponía en los audífonos media hora y como para que yo escuchara un poco y me quitaban los audífonos y listo. Eso es lo que escuchaste por hoy. Ah, Hasta está que bien. sí. Hasta que sí, bueno, me prestó el disco y el disco era el de Bach, donde tocan la tocata y fuga. Ya. Cuando yo escuché eso, yo dije, no, yo tengo que aprender a tocar este instrumento algún día. Y me pasó absolutamente lo mismo que con el trombón bajo. Quiero un trombón con trabajo, quiero un trombón con trabajo, quiero un trombón con trabajo. Te quería contar eso porque de ahí, de ese momento a yo pensar que iba a tocar un instrumento de ese, no. En mi mente la posibilidad era cero, ¿no? Claro, En claro. Latinoamérica no sé si apartando a Argentina había algún trombón con trabajo. Sí, estaba seguro que no, en los otros países no, de Latinoamérica no existía un trombón con trabajo.
Sí, me parece que en el Teatro Colón, la orquesta estable del Teatro Colón sí tenía, porque me parece que en estos días hablando con el trombonista bajo la orquesta estable, pues sí, parece que ellos lo tenían, o fueron los primeros en Latinoamérica en tener un trombón con trabajo. Ah, ok. Y ya en este sentido, bueno, hablando ya, me adelanté un poco con el tema del contrabajo, también tuviste la oportunidad de trabajar con un gran ejecutante del trombón con trabajo que es de España, Javier Colomer. Cuéntanos cómo fue esa experiencia para ti. Bueno, nosotros teníamos una gira con la orquesta donde se iba a tocar la Sinfonía Alpina. Nosotros hicimos la pregira, nos daban unas vacaciones, como una semana, ¿Mm? y de ahí viajábamos. Entonces yo dije, no, bueno, yo tengo una semana libre, yo me voy a Margarita. Resulta que viajo a Margarita, chévere, llego a Margarita y estoy en la playa, literal, y me suena el teléfono. Me suena el teléfono. No, que venimos te estamos llamando de la orquesta, que recibimos ayer una llamada del maestro Gustavo Damel y bueno, queremos que toques en los conciertos con un trombón con trabajo. Y yo lo que hice fue reírme. Realmente estaba en la playa, en la orilla de la playa, que me digan que en una semana tengo que tocar. No, esto es imposible. No, no es imposible. Como tú necesites que se maneje la situación, pero lo tenemos que por lo menos intentar. Yo le expliqué a ellos, el trombón con trabajo, el tamaño de la boquilla es similar a una de tubo en fa. El instrumento está en fa. Los transpositores son otra cosa totalmente distinto al trombón bajo. Y eso es que no es que yo vaya a decir mañana voy a tocar un trombón con trabajo y ya, ¿no? Claro. Resulta que las vacaciones se acabaron. Al siguiente día busqué pasaje, me tuve que devolver. Hablé con el maestro Javier Colomer. eh, el problema era conseguir el instrumento, O porque sea, que te dijeron que tenías que hacer la gira, pero todavía no tenías el instrumento tampoco. tampoco, no tenía el instrumento. Tenía que yo encargarme de buscarlo. Entonces, se habló, se llamó a la TAI y no había instrumento, no, los trombones con trabajo, eso es por pedidos y todo esto. Claro. Y ninguna tienda de Europa quería alquilarlo, mandarlo a Venezuela y que volviera. Estamos hablando que es Ya, un instrumento delicado, un instrumento valioso y todo claro. esto. Bueno, la única manera fue de que el maestro vendiera su instrumento y obtuviese otro. Entonces la orquesta compró el instrumento del maestro. Y ahí es donde él me dice, yo le pregunté que si podía venir a Venezuela, pero eso fue así. Mira, dentro de 2 días puedes venir. Sí, le compraron los pasajes y y al siguiente día estaba recibiendo clases 8 horas diarias por 3 o 4 días para poder tocar el instrumento. Ya. Bueno, acá vemos una foto así de momento. Pues bueno, quería mostrar esta foto de los respecto a lo que estamos hablando. Bueno, y aquí Francisco con el trombón con trabajo. Y bueno, y pudieron llevar al maestro Javier Colomer a Venezuela para trabajar contigo como un intensivo del contrabajo en ese entonces, ¿no? Sí, sí, comenzamos con métodos de tuba, con notas largas y, y bueno, no voy a mentir, o sea, yo lo que hice fue en ese momento para resolver, fue aprenderme lo mejor posible que podía la Sinfonía Alpina de Richard Strauss, ¿no? Claro, Y claro. ahí fue Y, el primer encuentro con el instrumento. ya.
Y bueno, y a partir de ahí, pues bueno, me imagino que fue profundizando un poco más el conocimiento, ya luego de pasar esa gira y todo esto, ¿no? ¿Cómo Sí, fue sí, la formación luego que tú tomaste para seguir mejorando en el instrumento, en el trombón con trabajo específicamente? sí, sobre todo el instrumento, como no, en ese momento no existía un método de trombón con Claro, trabajo. Entonces todo tenía que ser como muy autodidacta, ¿no? Buscar tú mismo, saber dónde se hace algunas posiciones. De repente estabas tocando y te descubriste que el fa sostenido que hacías en quinta también sale en segunda con el transpositor de abajo, por dar un ejemplo, y como que encontrarte mucho con el instrumento porque en ese momento no existía un método de trombón con trabajo. claro. O sea que nosotros podríamos decir que en Venezuela Francisco Blanco fue el primer ejecutante de trombón bajo en el país. Se ¿De trombón podría con decir trabajo? prácticamente. Sí. Sí, sí, yo creo que sí. Sí, bueno, yo lo comento porque, bueno, fue una experiencia que fue muy conocida en toda Venezuela. Pues bueno, nada, todo el mundo tenía que ver luego como que, bueno, mira, el trombón con trabajo y todo el mundo lo quería ver y esperaban como que la llegada de la gira de la orquesta como para los conciertos que se hicieran en Caracas para ir a ver cómo sonaba, cómo se escuchaba ese instrumento, porque bueno, fue una novedad. En nuestro país fue una novedad y bueno, fue Francisco Blanco quien inauguró, digamos, esta nueva novedad del trombón con trabajo y a partir de allí sabemos de varios maestros, de varios trombonistas bueno, que, que siguieron, digamos, esta, esta, este gusto por también tocar el trombón con trabajo. Y bueno, ya en este sentido, bueno, nos adelantamos un poco a un punto muy importante que fue cómo Francisco Blanco llegó a formar parte de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar. Eh, Nosotros tocamos en la Filarmónica de Berlín, la Nacional Infantil, en el año 2002 o 2003. Discúlpenme, si no digo el año exacto. Entonces, eso fue como una despedida ¿Mm? de la orquesta. Muchas personas mayores ya tenían la información de como que ya la orquesta había tenido como que su ciclo, ¿no? Por la edad de nosotros y todo esto. Eh, Después de eso pasa a ser juvenil. Nosotros pensamos que se iba a terminar, no, Claro. simplemente pasaba de ser infantil a juvenil de Venezuela. Con todo y esto de la juvenil, estamos un día en un seminario y súper normal, todo haciendo repertorio, ya estábamos leyendo cosas que eran un poquito más difíciles y todo esto, y estábamos ya como que preparándonos para que fuese tratar de sonar lo mejor posible como orquesta juvenil. Y uno de esos días, el maestro Pedro Carrero estaba tocando con la Simón Bolívar. ¿Mm? Eh, En ese y con, momento todavía era solo una Bolívar, ¿no? Sí, era la Bolívar, como que lo decimos ahorita, como que todos los maestros que nos enseñaron a nosotros, ¿no? Claro. De esa orquesta juvenil de Venezuela, habían como 6 o 7 personas nada más. Eran muy pocos los que ya habían entrado a la orquesta y Pedro era uno de esos. Y me dice, Francisco, mañana tenemos que ensayar con la orquesta. Yo le digo, no puede ser. Sí, 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 pasó algo con el trombón bajo. Necesitamos un trombón bajo. Esa semana yo toqué, me invitaron con la orquesta. Casualmente estaba dirigiendo el maestro Gustavo Damel y, y la orquesta fue el concierto, a ver el concierto. Y fue la primera vez que yo toqué, que pude tocar con la orquesta Simón Bolívar, ¿no? Wow, eso era otro nivel, otra, ya.
una orquesta súper profesional. Ya. Nosotros habíamos escuchado el repertorio que sí, como cuadro de una exposición de Mussorgsky, cosas así, y bueno, escuchar al maestro Echarri, Daniel León, todos estos maestros, ¿no? Claro. Eh, fue un sueño para mí que me dieran esa oportunidad y después de ahí pasó como unos 2 años. Eh, la primera vez que audicioné fue como, entré como practicante y ya creo que una o dos audiciones más y sí entré como fijo en el 2003. Ya. Y A partir antes, ya eras estable. sí, antes de, yo fui el segundo trombón bajo que entré, el primero fue el maestro Obed Rodríguez. Ujú. Ya estaba fijo Aprovecho para en, enviar un saludo que parece que está allí conectado también viéndonos, así que un saludo muchos al saludos, querido Obed. maestro B. Rodríguez que nos está viendo allí. Sí, Ah, después de eso, bueno, fue en el 2003, fue que entré a la orquesta, fue mi primera experiencia, como mis primeros meses con la orquesta, ¿no? ya, Por supuesto, era una orquesta que tenía una plantilla grande y no había un turno, por supuesto, ¿no? Unas semanas tocaban uno, unas semanas tocaban otros y fue el comienzo para mí de entrar a la orquesta Simón Bolívar. Que ese ya. era, por supuesto, era el sueño de cualquier músico, ¿no? En Sí, es Venezuela. como en el caso en Venezuela era como decir la meta principal de todo músico académico, o sea, en lo que se dedicó a la música académica, pues bueno, una de las metas era quizás llegar a la orquesta principal de tu país, ¿no? Sin embargo, bueno, cabe destacar que en Venezuela, en Caracas, había, digamos que otras orquestas muy reconocidas, que el que no estaba en la Bolívar estaba en otra de estas orquestas, ya sea la Sinfónica Venezuela o la Municipal de Caracas, orquestas también de mucho reconocimiento, ¿no? Dentro de nuestro país, allá en Venezuela, y en Latinoamérica, por supuesto. Pero digamos que, bueno, hubo un momento que la Bolívar fue como, por supuesto, generaciones atrás de nosotros, que tuvieron la orquesta Simón Bolívar, tuvo grandes triunfos en todo el mundo, pero luego vino una próxima generación de esta orquesta Simón Bolívar, ¿no? Y en Venezuela nosotros lo conocíamos ya como la Simón Bolívar A y la Simón Bolívar B, ¿okay? Que la Simón Bolívar A era esta orquesta la orquesta donde estaban todos estos maestros formadores, muchos de ellos fundadores del sistema de orquesta, y luego se formó la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar B. ¿Qué nos puedes hablar tú al respecto de cómo fue la formación de esta segunda orquesta Simón Bolívar? Bueno, cuando tuvimos el primer encuentro, recuerdo que el maestro explicó más o menos qué iba a ser la orquesta y realmente esta orquesta comienza como la academia de la Simón Bolívar. Era una orquesta como académica, ¿no? Sí, que creo que se Eh, llamaba Programa Académico Orquestal, si no me equivoco. programa académico orquestal, exactamente. Entonces, con mucha fuerza, esa orquesta comenzó con mucha fuerza, el ánimo de todos los músicos, imagínate, era una felicidad porque ya ibas a tener como que ya un sueldo fijo, todos queríamos tener, eh, hacer música ya de una manera más profesional, eh, tener un horario que te dieran el horario y todo esto, ya Claro. se había acabado la seguridad que nos cuidaban y esto, y los seminarios y todo esto ya era otra cosa totalmente distinta. Y, y bueno, estoy casi seguro que el primer repertorio que tocó la orquesta fue los cuadros y los cuadros. Y me parece que fue Los Cuadros. Sí, por supuesto con el apoyo del maestro José Antonio Abreu y
como dando toda su energía para que comenzara a funcionar la orquesta. Ya. Pero ¿Y cómo fue? no, Y puesto de que tú fuiste uno de los primeros que integró la Bolívar antes de la formación de la Bolívar B, ¿cómo fue? O te dieron a ti la alternativa de seguir perteneciendo a la A o directamente tenías que entrar a la B por venir de la Juvenil Nacional? sí, sí, tenía que entrar a la B porque yo estaba en la plantilla de ese programa del que estábamos hablando, que era programa orquestal. Ya. Ok, entonces todos los que venían de la formación de la Juvenil Nacional, pues bueno, pasaron directamente, en este caso, a la B, entonces, ¿no? Hubo audiciones, ¿no? No, Por no. supuesto, ¿no? Por supuesto, Sí, después de las sí, audiciones, pero me refiero que el que venía de allí y ganaba el concurso pasaba directamente a esa nueva orquesta, ¿no? sí, sí, era como una orquesta ya nos conocíamos, pues teníamos ya un tiempo ya tocando, pero sí, sí, sí teníamos la conciencia de que ya era una orquesta profesional y que era otro nivel y que, o sea, tenías que avanzar y tenías que hacer el trabajo ya a otro nivel también. Entonces, sí, era una responsabilidad grande, ¿no? Claro. Y así como de manera muy resumida, ¿hasta qué año estuviste dentro de la orquesta? Del 2003 hasta el 2017. Ya, y bueno, esto se produce en vista de que Francisco decide emigrar a otro país, o cómo fue la salida de Francisco. Sí, lo que todos conocemos que sucedió, ¿no? Ya, Con nuestro país y ya quería, ya no se podía más sobre la situación y todo esto y todo el problema. Entonces, claro, siempre, claro. siempre queriendo de mejorar, ¿no? Sí. Y ya en este plano, cuando Francisco decide salir del país, salir de Venezuela buscando una mejora, digamos, cuál es una de esas metas o hacia dónde se dirigió Francisco una vez que deja Venezuela? Bueno, después de unos meses que estuve en Venezuela, que ya no estaba en la orquesta, eh, recibí una invitación por medio de la Orquesta Nacional de Colombia, Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, a tocar como invitado por unos meses y bueno, duré un año tocando en la orquesta como invitado. Ya, Gracias a la orquesta y bueno, gracias al maestro Giovanni Scarpeta, que le mando mucho salud y siempre agradecido. bien. Y ya luego que haces eso, que culmina ese año de invitado dentro de la Orquesta Nacional de Colombia, ¿cuáles son los siguientes planes de Francisco? Bueno, siempre, después que salí de estos contratos que tenía como invitado, siempre en mi vida había tenido como sueño estar en algún sitio de Europa como para seguir avanzando y seguir aprendiendo, ¿no? Ya, Ver todo cerca, que más real como tal, ¿no? Porque sí, sí vemos que aprendemos un montón nosotros, ¿no? Estando en Latinoamérica cuando maestro, ¿no? claro, Totalmente, pero ya algo fijo es como estar en el sitio, el frío, el por qué tocan de esta manera, todo lo que sucede culturalmente, que tú lo veas, para mí es un aprendizaje grande y, por supuesto, teniendo el trabajo de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, no, nunca me iba a ir si no hubiese sucedido todas estas cosas, ¿no? Por supuesto. claro. Pero ya que se dio el cambio, yo dije, bueno, creo que estoy en una edad todavía en que puedo seguir aprendiendo y seguir avanzando y ahí es donde viene la decisión de tomar este nuevo camino que apenas está comenzando. Así es. Actualmente estás viviendo en dónde? En Berlín. Ya. Y
actualmente, bueno, en este momento de pandemia, pues por supuesto no sabemos, no tenemos nada claro, ¿no? De muchas cosas y de muchos proyectos que teníamos propuestos todos los músicos y todas las personas. Pero sí en sí, o que nos puedas comentar, cuál es el proyecto personal de Francisco Blanco, ya una vez viviendo en Alemania. Como te digo, lo primero que yo pienso, ¿no? Como Francisco, es el aprender con los maestros aquí, ya tenerlos más cercanos, como te digo, ya que se reciba clases semanalmente y todo esto ya me hace a mí tener un aprendizaje de muchas cosas que no la sabía y que, bueno, me alegra mucho de tener la oportunidad de seguir aprendiendo, ¿no? Claro, claro. Bueno, y en este camino, en este nuevo camino de Francisco Blanco, pues particularmente yo como venezolano y como amigo, de que nos conocemos desde hace muchos años, pues bueno, yo te deseo lo mejor en este nuevo camino que estás emprendiendo. Por supuesto que para nosotros dejar nuestro país quizás no fue fácil, pero todos, bueno, como ya tú lo dijiste, todos tenemos metas, como en mi caso también, que familia que sacar adelante. Y pues bueno, en este sentido, pues yo, Francisco, yo te deseo lo mejor en este nuevo camino que estás emprendiendo, digamos que un nuevo inicio en tu vida, en tu formación. Y pues bueno, nada, nos queda más nada que desearte grandes éxitos que estamos seguros que vamos a escuchar sobre ti en los próximos meses o una vez que esta situación mundial que estamos atravesando pase. Una persona con un gran talento, Francisquito como lo conocemos en Venezuela, porque bueno, ya como lo dijo al inicio de la entrevista, él era bastante pequeño y bastante flaquito cuando comenzó, cuando lo veíamos en los seminarios de trombón. Pues bueno, entonces esto como cariñosamente lo conocemos en Venezuela como Francisquito, el gran trombonista bajo de uno de los mejores exponentes del trombón bajo en Venezuela y en Latinoamérica. Y pues bueno, en este sentido, quisiera que antes de concluir la entrevista, pues vamos a pasar algunas imágenes allí y si te llega alguna anécdota, bueno, pues tú nos contarás al respecto de la imagen que vaya pasando en ese momento, ¿ok? Y luego de estas imágenes vamos a hablar un poco sobre la marca Time, Ok. el trabajo de Francisco dentro de la marca Time. Así que vamos a ver las primeras imágenes y bueno, y Francisco nos dirá un poco sobre la imagen que vaya a pasar. Si mal no recuerdo, es Olaf Ott, Sí, sí, el maestro Olaf, sí. el trombonista, que era el trombonista de la Filarmónica, ¿no? De Berlín. Sí, sí, trombón, por supuesto, todos sabemos que es el trombonista solista de la Orquesta Filarmónica de Berlín. Sí, eso fue la primera clase que recibí luego de creo que 12 años, que fue la última vez que me pude ver con el maestro y a hablar y compartir, que fue en Puerto La Cruz, en Venezuela, que tuvimos un seminario con los maestros de la Filarmónica de Berlín. Así es. Veamos aquí. Esta Ah, imagen. esa imagen es tocando música de Wagner con la orquesta. Eh, Bien. bueno, Y ahí, y bueno, ahí vemos a los compañeros de fila de ese momento, pues bueno, eh, Lewis, como ya lo mencionó, y Alejandro exactamente. Díaz. En esta imagen, Ah, ok. Esta imagen es en Nueva York, ¿Mm? en el Carnegie Hall. La orquesta, sí, eso creo que fue en el 2016 con Igor. Con Igor de Turista, es cierto. Sí, Leslie Escalante,
Pedro Carrero, que les mando un saludo a ellos. Acá, bueno, acá tenemos una imagen donde, creo que sí, el de al lado creo que es Camilo, ¿no? Camilo Jiménez. Es Camilo, sí, esto fue muy importante para mí porque este fue el homenaje que se le hizo al maestro José Antonio Abreu cuando falleció y yo estaba en Bogotá. Ya, Entonces se hizo una orquesta entre colombianos y venezolanos Jiménez, para homenajearlo. ya. Aquí vemos el maestro Marc Hampton, ¿no? Sí, eso fue uno de los encuentros que debo decir y agradecer al maestro Marc, porque siempre estoy recibiendo clases con él en Sí, que de Bogotá. hecho él ha estado en dos oportunidades acá en la escuela latinoamericana y en las dos oportunidades ha mencionado a Francisco como un gran trombonista bajo que él mismo dice que, bueno, que admira muchísimo. Ok, muchas gracias. Y bueno, ahí recibí una clase. Aquí estoy en uno de los seminarios de la Escuela de Trombón de Colombia. Disculpen que no diga bien cómo se llama. Para un recital que hicimos mi amigo Adrián Corredor, que le mando muchos saludos también. Y por supuesto al maestro Giovanni Scarpeta, que también le mando muchos saludos. Esa semana estamos ensayando con el pianista para los conciertos de, del seminario. Bien. Esta Bueno, foto aquí hay, es, hay algunas fotos, bueno, vamos a ir pasando, pero hay una foto que está Francisco solo. Sin embargo, bueno, si Francisco gusta comentar dónde fue, si recuerda dónde fue, genial. sí, esta foto es en Viena. Una foto muy importante para mí porque fue la última gira que tuve con la orquesta y también mi último concierto, haciendo el Wow. ciclo Beethoven. Sí, aquí estoy con Pedro y con Alejandro, pero en la misma gira, pero en Madrid. Uh-huh. Bueno, estas son fotos de la fila también de estos conciertos. Acá, bueno, otra está en los perfiles de las redes del maestro también. Eh, Aquí nuevamente parte de la fila, lo vemos con el trombón contrabajo también. Y pues bueno, ya en este sentido, ya hablando un poco de las imágenes que vemos, vemos pues bueno, el instrumento que tú usas actualmente, ¿no? Tanto el bajo como el contrabajo. Y quisieras que nos hables un poco por qué la decisión de tomar la calidad de los instrumentos Time para tu uso. Realmente, yo tenía un trombón bajo en ese momento que era muy pesado y tuve un problema con el instrumento porque se partía. Ya, Y ya verdaderamente tenía que cambiarlo y todo esto, pero en el momento que yo decidí ese instrumento realmente fue porque escuché al maestro Ben Bandai en el seminario. ya. De O sea, ahí, de que ahí, tuvo que ver la imagen y el sonido de Ben Bandai para, digamos, como motivación de adquirir un instrumento de la marca Time. exactamente, sí, sí, totalmente, porque yo escuchaba sus discos. Es más, escuchaba el primer disco de él donde él toca una obra para 5 trombones que pasa por las óperas de Wagner y no, me parece impresionante. Y en ese momento yo decía, oye, yo quiero tener un instrumento de eso para intentar alguna sonoridad parecida a la del maestro, ¿no? Como sueño. Ya, y bueno, una vez que comienza a usar estos instrumentos, más adelante se presenta, tenemos conocimiento, o sea, por supuesto, de nosotros trombonistas venezolanos, pues nos enterábamos lo que pasaba con cualquiera de los venezolanos que entraban a ser participantes o que adquirían como sponsor alguna marca. ¿Cómo fue la entrada o cómo fue esa propuesta para entrar a ser parte de la marca Time? Eh, por supuesto me llega el instrumento en el 2007.
Fui a la fábrica, tuve una hora para, para poder probar el instrumento, las campanas, bombas, lipay y todo esto. Y porque estaba de gira con la orquesta, entonces tuve que viajar 8 horas de donde hice el último concierto en tren. Estuve una hora en Bremen y 8 horas más hacia donde me tocaba tocar el siguiente día. Por supuesto, fue mi primer encuentro con los hermanos Stein, ¿no? Y que Y aprovechamos de enviar un saludo a Max Stein, que nos está viendo también en esta entrevista con Francisco. saludos a Max. Eh, sí, y fue impresionante porque tenían como 5 tipos de campanas, tenían como 4 tipos de bombas, tenían muchas varas, y yo en una hora pude armar mi instrumento, ¿no? Eh, Ya, o sea, te sentías como niño en juguetería en ese momento. Exactamente, totalmente, porque era impresionante también cómo ellos te guían a que tú tienen la experiencia, la gran experiencia de que te guían a que tú te sientas cómodo con el instrumento, ¿no? Dado a Claro. que ellos han escuchado a los grandes exponentes del metal. Y bueno, a partir de ahí del 2007, creo que en el 2010 no, me proponen estar como artista de la marca. Ya. Y bueno, a partir de ahí, pues bueno, imagino bueno, que es una responsabilidad también, aparte de llevar, de ser representante, pues bueno, de la marca, pues bueno, ¿no? Dar a conocer un poco más de lo que es este instrumento. Y en este sentido, a estos jóvenes que nos están viendo en este momento de diferentes partes de Latinoamérica, ¿qué le recomendarías tú? O sea, ya no hablando de una marca como tal, pero el maestro Francisco Blanco, ¿cómo le recomendaría tomar en cuenta para la elección de un trombón bajo de calidad cuando deseas hacer esa gran inversión ya para una vida más profesional? Sí, yo lo que opino es que tiene que ser un instrumento que tú realmente te sientas cómodo, que te funcione, intentes de que funcione para todos los estilos de música. Eh, por supuesto, lo de los rotores para los trombones bajos es sumamente importante. Tiene que ser unos rotores que sean bastante cómodos porque utilizamos muchísimo los rotores. Y, y recomiendo también un trombón que tú lo puedas, a la medida del tiempo, puedas ir cambiando con el mismo instrumento. Claro. Eso por lo menos es bastante interesante, y pasa con muchas marcas, ¿no? Tú a lo mejor puedes cambiar una campana o salió un nuevo cuerpo, desenrosca la campana y pones el cuerpo nuevo o puedes cambiar alguna bomba o el IPAI, porque todo cambia absolutamente, depende de lo que estés haciendo, ¿no? Así es. El mismo equipo que yo tenía para tocar con la orquesta no es ahorita el mismo equipo que tengo porque la orquesta era una orquesta grande, a veces tenía hasta 15 contrabajos y entonces sí necesitaba como que algo que sonara Claro. grande para que se pudiese sentir el trombón bajo, ¿no? Pero lo que me gusta es eso, pues que a la medida del tiempo uno pueda ir cambiando algunos accesorios. Es mi recomendación. Así es. Y una recomendación ya para ir cerrando la entrevista, pues bueno, para esos jóvenes que nos están viendo también, ya sean trombonistas bajos o no, o un tenor que pretende hacer su cambio al bajo. ¿Qué le recomendarías tú que debe tener en cuenta antes de hacer este cambio? Bueno, lo primero es estar bien seguro que vas a querer tocar el trombón bajo como tal, haber escuchado a muchísimos maestros,
Eh, y bueno, sobre todo es ahorita que es importante el cambio sobre todo de la boquilla, no comenzar con una boquilla tan grande. Siempre tratar de buscar una 1,5, una 2, y de ahí en adelante si te vas sintiendo cómodo, incómodo, no cómodo, pasas a algo más grande o a la medida del tiempo que no sea, que el cambio no sea tan fuerte, ¿no? No es que vas a agarrar y te van a decir, mira, toca trombón bajo y de repente te van a dar una 1, por supuesto, te pueden venir muchas incomodidades y vas a sentir que estás tocando, nadando en los labios en una boquilla Claro, inmensa y no, eso es bastante delicado. Sobre todo los que tocan el tenor y el bajo no utilizan tampoco boquillas tan grandes. Tú que estás utilizando los dos instrumentos lo debes de saber. sí, sí. Y si vas a tocar los dos instrumentos, tampoco que la boquilla del tenor sea tan pequeña para que esto esté Claro. cerca. O sea, en este sentido, para esas personas que están haciendo ese cambio, más o menos qué medida de boquilla te pregunto porque es un tema que nos preguntan en el privado a diario. Sí, hay muchos chicos bueno, que se interesan por eso o quieren tocar ambos instrumentos bueno, ¿quién mejor que un trombonista bajo les dé Sí, qué números entre tenor y hacia el bajo recomendarías tú más o menos en diámetro de la boquilla? sí, bueno, yo no, yo tengo mucho tiempo sin tocar el trombón tenor, y las veces que lo hice fue con una boquilla pequeña de trombón bajo, pero por supuesto de la 5 a la 4 el tenor y de la 2 1,5 el bajo, es mi Ok. recomendación. Sí, es como lo más básico como para ir haciendo esa transición, digámoslo así, perdón si me equivoco con la palabra, pero creo que usaría esa palabra en el caso de los que están tratando de cambiarse al bajo, ¿no? Y pues bueno, nada, bueno, Francisco, de verdad que para mí muchísimas gracias por haber estado acá. Por supuesto que no me queda más que decir lo agradecido que te hayas tomado el tiempo y sabemos que, bueno, que no es una hora muy temprana allá en Alemania en este momento pues bueno, nada, agradecerte primero que nada eso, pues que hayas dedicado, íbamos a hablar una hora y llevamos hora y media, pero no, pero bastante buena, una conversación bastante amena porque, bueno, tuvimos buena sintonía, la gente no se despegó de allí, perdona a todos, bueno, ahí se sumaban, hay muchos mensajes, dice por acá, por tomar algunos, muchos éxitos Francisco, dice, recuerdo la primera vez que escuché el trombón con trabajo fue con el maestro Francisco tocando esa obra de Wagner para 5 trombones en la sede, nos dice acá un chico venezolano. Pues bueno, nada, saludos de mucha gente te envían allí, Francisco, y pues bueno, de mi parte vuelvo y repito, es un honor, un placer haberte tenido acá como invitado en la Escuela Latinoamericana de Trombón, que bueno, esta actividad, como ya se los he comentado en muchas oportunidades, pues bueno, es hablar de la experiencia, de todas estas anécdotas de formación que han tenido los grandes maestros, los grandes exponentes del trombón actualmente a nivel mundial, y pues bueno, para de repente dar a conocer un poco más a ese artista que proviene de Latinoamérica, está teniendo éxitos en otras latitudes del mundo y bueno, al talento de estos grandes maestros como en este caso el invitado de hoy, que aprovecho de decirte, Francisco, eres el invitado número 182 desde el Wow. 2 de abril que comenzamos con esta experiencia de la Escuela Latinoamericana de Trombón. Pues bueno, se dice muy fácil, pero como me decía, no recuerdo quién fue que me dijo, no sé si fue el mismo Pedro, que hablábamos hace unos días y decía, o Miguel, no sé cuál de los dos fue, decía, bueno, 180, cuando llegamos a los 180, decía, bueno, parece, uno lo dice muy fácil, pero no es tan fácil que hayan pasado 180 grandes trombonistas por estas redes, pues bueno, de verdad que creo que es un logro y entre los cuales, por supuesto, el mayor porcentaje son latinoamericanos y digamos que eso es lo positivo que hemos tratado de sacar de esta situación
de esta lamentable situación mundial, pero como acá en la escuela latinoamericana tratamos de sacar lo positivo de esto, pues bueno, hacer llegar 180 experiencias de vida, o 182 hasta hoy contigo, de experiencias de vida a tantos trombonistas en Latinoamérica y en otras partes del mundo que nos ven. Porque fíjate, allí en el chat estoy viendo ahora que hay gente que te saluda desde Portugal, gente que te está saludando desde España, desde Italia también te están viendo. Y pues bueno, esa gente también se quedó hasta tarde para poder verte en esta entrevista de hoy. Así que bueno, nada, muchísimas gracias nuevamente, Francisco. Para Gracias. mí un honor y un placer haberte tenido hoy acá. No, gracias a todos. Muchos saludos a todos. Bueno, espero que estén muy bien. Gracias por tu tiempo y a la escuela, ¿no? Por la invitación. Y bueno, lo importante ahorita es que nos cuidemos mucho. Así es, así es. Y bueno, aprovechamos de que estamos antes de despedirnos, de recordarle de hacerle, mejor dicho, una propuesta a Francisco, que ya pronto estaremos lanzando lo que serían los recitales en vivo desde casa, que serán transmitidos por las redes, por las 3 redes de manera simultánea, tanto por Facebook, por Instagram y por YouTube. Y bueno, pues nada, aprovechamos de hacer la invitación a Francisco a las próximas semanas o el mes que viene para ser partícipe de uno de estos recitales. Van a ser bastante cortos, pero como para mostrar un poco de lo que es el trabajo de cada uno de los artistas, ya en un recital en vivo a través de las redes de la Escuela Latinoamericana. Así que bueno, dice Layita que muy buena entrevista, que abrazos a Francisco, y pues bueno, nada, saludos a ti también, Laya, a Alejandro, que estoy seguro que está allí contigo, y bueno, nada, Francisco, muchísimas gracias nuevamente. Nos vamos a despedir con un último video de concierto de Jakob Zier, que fue en la sala Fedor Alemán de la sede del Sistema de Orquestas Juvenil Infantiles en Caracas. Así que muchísimas gracias, Francisco. Nos vemos por allá a Chao. todos. Cuídense mucho. Recuerden, chicos, que no todo es Netflix. También, que no sé qué hacer, que no sé qué estudiar. Bueno, vayan al canal de YouTube de la Escuela Latinoamericana de Trombón, donde hay cantidades de actividades que han hecho los artistas invitados, rutinas de estudio, rutinas de calentamiento, entrevistas de las cuales podemos seguir aprendiendo muchas cosas. Así que los invitamos a que se suscriban a nuestro canal y compartan todas esas actividades que estamos haciendo. Esta entrevista creo que estará en el canal de YouTube entre 40 a 45 minutos aproximadamente. Para el que no la pudo ver completa, la puede ver allí nuevamente. Muchas gracias, Francisco. Que tengan un feliz día. Buenas noches, Gracias Francisco, a para ti, ti. y buenas tardes para todos acá en Latinoamérica. Ok. Mañana tendremos por YouTube Live, estará Peter Steiner a las 4 de la tarde, hora argentina. Así que los invitamos a que se suscriban al canal para que puedan, no es por Facebook ni por Instagram, va a ser por YouTube. Así que los invitamos a que se suscriban al canal de la Escuela Latinoamericana de Trombón para que vean esta entrevista con Peter Steiner mañana a las 4 de la tarde, hora de Argentina. Muchísimas gracias nuevamente, Francisco, y nos despedimos. Bye, ahora sí. Chao.